una nueva mesa más, un nuevo panel en este encuentro cultural organizado por el Centro Cultural de España en compañía de muchísimas más mesas que nos han acompañado desde el lunes pasado y en un evento que concluirá hasta el próximo viernes. Mi nombre es Miguel Ángel Nava y los invito cordialmente al panel número 3, esta mesa que está dirigida a hablar acerca de museos inclusivos y participación integral de las personas con discapacidad dentro de las instalaciones. A lo largo de estos días hemos hablado muy constantemente acerca de la necesidad de hacer espacios incluyentes y de cómo estos pues no necesariamente responden a una necesidad histórica, ya que pues sería impensable pensar que tenemos que iniciar un proyecto desde cero o derribar los museos para hacerlos incluyentes. Más bien tendríamos que pensarlos en las adecuaciones necesarias para que se vuelvan incluyentes para las personas trabajando con lo que ya tenemos. El día de hoy tenemos 4 grandes panelistas que nos estarán acompañando hablando desde sus experiencias y su formación en estos museos y cómo han trabajado desde estas instituciones para volver los espacios más accesibles. Y para eso saludo muy cordialmente a la panelista Mariana Munguía Matute. Ella es coordinadora nacional de artes visuales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INVAL. Muy buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a este encuentro. Hola, buenos días a todos y todas. Pues primero que nada agradezco al Centro Cultural de España por esta invitación. Me da mucho gusto, así como estoy muy honrada de compartir esta mesa con tan destacadas personalidades y muchas gracias. También contamos con la presencia de Marlene Lelo de la Rea Arnaut. Ella es jefa de educación y mediación del Museo de Arte Moderno. Muchas gracias por estar en esta mesa. No, al contrario, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos de Mariana al Centro Cultural de España por esta invitación. Muy buenos días. También tenemos muy buenas tardes desde España a Mireya Rodríguez Dylan. Ella es guía oficial del Museo de Triflología de la ONCE y nos va a compartir también mucho de sus experiencias. Mireya, muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias. Nuevamente me sumo también a los agradecimientos. Es un placer para mí estar hoy en esta mañana de ustedes y en esta tarde para mí desde aquí, desde España. Muchas gracias. Además, nos acompaña María de Los Ángeles López Guante. Ella forma parte de la red de museos para la atención de personas con discapacidad. Muchas gracias, Ángeles, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias al Centro Cultural de España por la invitación y pues compartir no solamente con colegas nacionales, sino internacionales. Eso en la pandemia ha sido posible y hay que aprovecharlo al máximo. Muchas gracias. Y qué mejor que iniciar contigo, María de Los Ángeles, tú que formas parte y además eres organizadora de esta red de museos para la atención con personas con discapacidad desde 2013, pero ya antes trabajaste en el Museo de las Culturas y también trabajaste en el Museo de Arte Popular, sobre todo desarrollando estas políticas para la atención de personas con discapacidad, la inclusión de este público en general. ¿Podrías platicarnos, y aquí iniciamos esta mesa de paneles, cuál es la labor que tú tienes dentro de este proyecto de la red de museos y por qué es la importancia que existe dentro de este panorama? Claro que sí, Miguel. Muchas gracias. Si nos pudieran ayudar un poquito con la presentación. Bueno, quisiera primero, un poquito antes, si fueras tan amable. La siguiente, por favor. Quisiera un poquito iniciar esta breve participación, esta participación importante en este evento, hablando de la accesibilidad. Todos hemos escuchado este vocablo en algún momento de nuestra vida. Bueno, por ejemplo, hemos escuchado, el entrevistador fue muy accesible, o la carretera contaba con total accesibilidad. Bueno, si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, la palabra accesibilidad significa cualidad de lo que es accesible, que tiene acceso, de fácil acceso o trato, de fácil comprensión, inteligible. Obviamente su antónimo es inaccesibilidad. Yo quisiera, siguiente por favor, yo quisiera comentarles
que si unimos el vocablo museos con la palabra accesibilidad y estas definiciones que les he comentado, bueno, pues pensaríamos que un museo accesible es aquel que tiene acceso para todas y todos, incluidas este importante segmento de la población que son las personas con discapacidad. Pero no solamente a tener acceso arquitectónico, sino que sea comprensible su acervo. La siguiente, por favor. Antes de hablar de la red de museos, quisiera comentarles un poquito la experiencia de trabajo con discapacidad en el Museo de Arte Popular. Este recinto es muy joven, acaba de cumplir 15 años y bueno, pues es un espacio de exhibición del arte popular mexicano. Sus salas de exposición muestran el trabajo artesanal a lo largo y ancho del país. Desde 2007 que laboro en este recinto, se organizó el programa de atención a grupos de visita guiada, Provimap, en donde, siguiente por favorcito, recibimos grupos escolares y no escolares, constituidos básicamente en adultos, adultos mayores, etc. Bueno, en 2018 empezamos a recibir grupos con discapacidad. Y justamente, pues, inicialmente nuestro trabajo fue empírico. Básicamente lo que hicimos en el área es, a ver, vamos a investigar qué es discapacidad, cuántos tipos hay, cómo podemos trabajar con ellos. Pero esto nos llevó a investigar más. La recepción de este tipo de grupos nos llevó a investigar y nos encontramos con un documento muy importante, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este documento, al leerlo, pues dijimos, hay que trabajarle mucho, hay que trabajar mucho para que este segmento de la población goce de actividades culturales. La siguiente, por favor. El Museo de Arte Popular cuenta con total accesibilidad arquitectónica. Es un edificio moderno del siglo XX, construido para ser estación de bomberos y policía. Y justamente cuando se retoma para ser museo, se instalan los 2 elevadores panorámicos que le da total accesibilidad a todo público, a niños, a adultos mayores, personas usuarias de sillas de ruedas, y no tenemos desniveles. Todo, ahora sí que, como decimos en México, el piso está parejo. Entonces, no tenemos problemas de tránsito de sillas de ruedas o la utilización de un bastón para las personas con discapacidad visual. ¿Qué hacemos en relación al contenido de acervo? La siguiente, por favor. ¿Cómo hacemos asequible o cómo hacemos accesible el acervo, la temática del museo a personas con discapacidad? Bueno, pues a partir de estas investigaciones decidimos proponer a nuestros directivos la creación del programa de visitas para personas con discapacidad, PRODIMAP. Y bueno, ¿qué hicimos? Durante los recorridos utilizamos artesanía de pequeño formato que les permite al visitante ciego, al visitante con discapacidad intelectual, con cualquier discapacidad, tocar la pieza, sentir la textura, el tamaño, etc. Es muy común que utilicemos relatos cuando hacemos como una especie de cuento corto para hablar de una pieza. Realizamos talleres artesanales post-visita. Estos están dirigidos exclusivamente a personas con discapacidad. Los grupos que recibimos generalmente únicamente van a visita guiada. ¿Qué pretendemos con esto? Bueno, pues que la experiencia sea completa. Es decir, que pinten, que ensamblen su pieza y que sientan la textura del barro, la madera, la fibra, en fin, una cantidad de materiales. Tenemos organizados fichas de sala en escritura braille y español, para que no solamente tengan acceso las personas con discapacidad visual, sino el público en general. Están resumidas para no serlas tediosas, pero además para que estamos intentando hacerlo con lectura fácil para que sea asequible a todo público. Tenemos un panel de texturas, por ahí se está viendo en la diapositiva, en donde justamente hay una doble vista
está la textura, la fibra, la piel, el barro, el azúcar, el hueso, los materiales que utiliza el artesano para hacer arte popular y justamente por el reverso la fotografía. Un joven de discapacidad visual nos ayudó para instalar la escritura braille en este panel. Tenemos algunos materiales didácticos y ludos, cajas también didácticas que nos han elaborado proyectos de jóvenes universitarios, pero además realizamos visitas en lengua de señas mexicana. Además de en el programa Noche de Museos contar con un video con interpretación en lengua de señas mexicana. Estamos trabajando en un proyecto de códigos QR que ya pronto, bueno, esperemos que el siguiente año podamos contar con ellos. Creo que es un poquito lo que hemos trabajado en el Museo de Arte Popular, pero en el 2013 dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacerlo generando sinergias con otros museos? Generando participación de las personas con discapacidad de organismos gubernamentales y no gubernamentales. Y en el 2013, el Museo de Arte Popular y el Templo Mayor propusimos la creación de la red de museos para la atención a personas con discapacidad. Este proyecto, pues básicamente era conjuntar a personal de servicios educativos de seguridad y de difusión que nos permitiera pues generar programas de atención a personas con discapacidad. Y bueno, a lo largo de estos años ha sido gratificante porque un poco de lo que yo he trabajado junto con mi equipo, prestadores de servicio social, jóvenes universitarios en el MAP, se ha replicado y creo que lo han mejorado algunos recintos. Me congratulo de que ellos podamos todos compartir experiencias y de ahí partir y no empezar desde cero. Creo que ese es uno de los aciertos de la red de museos que nos permite compartir estas experiencias. Bueno, pues hemos trabajado desde 2013 en varias vertientes de trabajo en la red de museos. Ahorita somos alrededor de 40 museos, están integrados algunos del interior de la República. Algunos participan más, algunos menos. La pandemia vino a coartarnos un poquito nuestra participación, pero pensamos que ellos están dispuestos a seguir colaborando. Bueno, pues lo primero que hicimos es justamente realizar una investigación más profunda de las leyes, no solamente la convención, sino nuestras leyes nacionales que nos permitieran entender cómo estamos entendiendo acá la discapacidad y cómo debemos de generar políticas públicas para su desarrollo e inclusión. Y bueno, realizamos un manual de discapacidad que dicen por ahí que el conocimiento se tiene que compartir, así es que está disponible para quien lo desee. Y a partir de ahí empezamos a generar trabajos, captar ONGs de todas las discapacidades y aliarnos con el DIF de la Ciudad de México, con el Indiscapacidad, antes Indepedi, y bueno, pues hemos generado ahí muchos trabajos interesantes, no solamente difundiendo el tema de la discapacidad, sino estas vertientes me parecen importante que las mencione. Capacitamos y sensibilizamos a los trabajadores de museos en el tema de discapacidad. Creo que era muy importante porque hay un desconocimiento de que las personas tienen una condición de vida, que van a vivir con ella y que debemos de estar preparados como sociedad para poder atenderlos con eficacia y eficiencia en los recintos. Hay que sensibilizar a nuestros públicos porque justamente también estamos inmersos todos en este tema. Entonces, se han realizado pláticas informativas, talleres, cursos, tenemos un coloquio anual, tenemos la jornada por la inclusión, que ahorita les voy a comentar más. Ay, perdóneme, ¿me podrías ayudar con la siguiente? Se me fue esta situación. Ahí están los cursos de capacitación y ahí está una imagen de
del curso en 2013 donde propusimos la creación de la red de museos. Este curso se llamó Estrategias en la atención a personas con discapacidad en su visita a museos y espacios culturales. Si quieres la siguiente, si es tan amable. Bien, entonces se crean materiales, la sensibilización a trabajadores, la capacitación, la sensibilización a nuestros públicos, y algo muy importante dentro de la capacitación y que nos alegra mucho es que algunos compañeros de algunos recintos ya están manejando la lengua de la interpretación en lengua de señas mexicana. Eso es para nosotros muy gratificante, quizás no del todo, porque sabemos que esto es un aprendizaje a mayor escala, pero bueno, ya de alguna manera comunicarse con las personas, la comunidad sorda es muy importante para nosotros. Bueno, cada recinto crea sus propios programas de atención que hemos compartido a lo largo, les comento, de las reuniones plenarias, los cursos, los coloquios, etcétera. Se han generado algunos materiales accesibles. Por ahí tenemos una caja didáctica del Museo Nacional de la Revolución, un panel de texturas del MUNAL. Por ahí tenemos también en la parte de abajo de otro material didáctico también de MUNAL, y esta fotografía que nos habla de la sensibilización de públicos que les comentaba anteriormente. Si eres tan amable, la siguiente. Contamos también con actividades extramuro. No es suficiente el estar encerrados en nuestros museos y generar los programas de atención. También hay que ir a sus espacios. Y esto nos ha parecido muy importante y visitamos los CAMS, que son los centros de atención múltiple que atienden a la discapacidad a nivel, como un espacio público de educación. Y acudimos al Centro Infantil de Rehabilitación Teletón y algunos otros espacios que atienden a personas con discapacidad. Hemos tenido mucho éxito y eso les ha permitido conocer nuestros acervos, y llevando talleres también les han podido conocer un poquito del museo. Y en ese sentido es la vuelta, ¿no? Yo te visito y tú me visitas en el museo. Hay algunas imágenes de los chicos participando en los talleres. Sí, la siguiente, por favor. Dentro de las actividades de difusión hay muchas. Ana Laura Peña del Museo del Estanquillo es una incansable trabajadora en las redes sociales y está ahí publicando todas las actividades que tienen los diferentes recintos de la red, y la publicación de algunas notas informativas, etc. Y este año nos pareció muy importante esta parte de difusión que está realizando nuestra compañera Alejandra Betancourt del Museo de las Constituciones, de un programa que se llama Conóceme e Inclúyeme. Este programa consiste en que hay días conmemorativos de la discapacidad. El 21 de marzo, por ejemplo, síndrome Down, el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero a lo largo de los años hay muchas conmemoraciones. Bueno, pues entonces lo que se está haciendo en este esfuerzo con ONGs, con el Museo de las Constituciones, la red de museos, es hacer este programa Conóceme e Inclúyeme, que consiste en realizar una entrevista a un experto en relación a la temática específica de la conmemoración y se publica justamente en el día conmemorativo. Estos materiales se encuentran disponibles. Esto les sirve, nos está sirviendo porque nos ha permitido sensibilizar a la población y justamente decir, bueno, esta es las diferentes discapacidades, las tenemos que conocer y tenemos que crear un respeto y una cultura de inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Estos materiales se encuentran disponibles en YouTube y Facebook del Museo de las Constituciones y por ahí me comentaban que también algunas cápsulas están disponibles en las redes sociales de la red de museos.
En un momentito les pongo en el chat estos datos para que puedan compartirse. La participación de artistas con discapacidad es uno de los ejes importantes de la, si nos ayudas con la anterior, por favor, es uno de los ejes importantes que hemos trabajado en la red de museos. Creo importante que las personas con discapacidad no se deben de beneficiar como usuarias de actividades culturales. Creo que hay talento en las personas con discapacidad y creo que ellas deben, además de gozar del patrimonio, ser partícipes y protagonistas, pero que también nosotros podamos gozar de su talento artístico. Y por último, bienvenidos todos estos espacios para dar a conocer nuestro trabajo y reflexionemos en aquellos que nos hace falta para realmente hacer un buen proyecto de accesibilidad en nuestros recintos y trabajar en lo inmediato, siempre de la mano de las personas con discapacidad. Creo que nada para ellas sin ellas. Entonces, pues esto es un poquito el trabajo del Museo de Arte Popular y esta red de museos que los invitamos, siempre lo hemos manifestado, los museos integrantes de la red no son los únicos que trabajan discapacidad. Nosotros valoramos el trabajo de otros recintos, no por no pertenecer a la red, pensemos en que no hacen actividades para personas con discapacidad. Siempre lo hemos manifestado. Y incluso hemos tenido encuentros con ellos y aplaudimos también su trabajo en la inclusión de las personas con discapacidad en la vida cultural y en todos los ámbitos, porque la inclusión laboral también la estamos trabajando en los recintos museísticos. Muchas gracias. Ahora continuaremos con Mariana, continuaremos con Mariana Munguía Matute. Ella es coordinadora nacional de artes visuales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Durante su gestión y en estos últimos años formó parte del Comité de Arte Popular. Desde el 2001 hasta el 2004 fungió las primeras mesas y los primeros simposios de teoría de arte popular. También se encargó de fundar el Centro Cultural La Planta en Guadalajara. Ha formado parte de OmniLife. Estuvo también en la 8ª Bienal en 2014 y se trajo un libro bajo el brazo en su trabajo de edición. Y pues le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Mariana, adelante, somos todo oídos. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Perdón. Bueno. Antes que nada, nuevamente agradecer a la invitación. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy reunida con todas y todos ustedes para compartir experiencias y perspectivas sobre uno de los temas primordiales dentro de nuestros museos, la inclusión. Los museos hoy en día son espacios que nos permiten ensayar relaciones más justas y poner en práctica estrategias para el desarrollo de una sociedad más equitativa. En la búsqueda de tener museos más sostenibles, es imprescindible pensar en la inclusión, la diversidad, la equidad y la accesibilidad en todos los aspectos de la programación y la gestión en los museos. Nuestra labor dentro de los museos debe ser constantemente evaluada desde una perspectiva crítica, en donde la escucha, tanto dentro de nuestros equipos de trabajo, como con las comunidades y los públicos a los cuales nos dirigimos, son acciones fundamentales para adaptar nuestro quehacer
y lograr que nuestros programas y acciones sean más relevantes y afectivas. En estas evaluaciones es importante no solo los estudios de públicos, sino la revisión de las curadurías de nuestras exposiciones, la investigación de nuestras colecciones, los diseños de nuestros programas públicos y educativos, nuestra relación con las diferentes comunidades de las que formamos parte o con quien queremos relacionarnos. Es decir, no podemos ofrecer programas de exposiciones que no respondan de manera crítica a los contextos sociales en los que estamos insertos. Por ejemplo, el discutir sobre la decolonización de los museos es algo fundamental hoy en día y que tal vez no hay una solución, pero creo que hemos hecho un ejercicio importante para tratar de evaluar justamente cómo estamos abordando nuestra práctica. De igual manera, las revisiones de las colecciones históricas nos permiten entender las situaciones sociales que en su momento las obras de arte de algunos periodos de la historia reflejaban y que nos permiten a su vez entender la actualidad. Esta es la maravilla del arte, que nos permite vislumbrar diversas perspectivas y promover la reflexión crítica a través de experiencias sensibles. Así, se necesita una visión integral en la gestión de museos desde perspectivas críticas para lograr una coherencia respecto a la inclusión y accesibilidad en todas sus áreas. Bueno, nada más quisiera también hablar un poquito de la red de museos del INVAL. Esta red es una estrategia de gestión que permite fortalecer las prácticas hacia museos más sostenibles a través de colaboración horizontal entre los 18 museos que pertenecen al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Esta red trabaja con el objetivo de articular políticas públicas museísticas basadas en el respeto e impulso a la diversidad de las vocaciones, los acervos, patrimonios e identidades, y además busca fortalecer la construcción de lazos interinstitucionales y la promoción de las buenas prácticas, así como el ejercicio de los derechos culturales de todas las personas, producto de la labor indispensable de las y los colaboradores que integran estos museos. Me gustaría poner en consideración que la inclusión no es solo integrar a todos nuestros públicos en el diseño de nuestros programas, sino expandir nuestra propia concepción sobre una experiencia estética valiosa. Inclusión es dejar de preponderar la vista sobre los otros sentidos y nutrirnos así del oído, del tacto y del olfato. Es abrirnos también a diferentes conocimientos e interpretaciones sobre la vida y las emociones. Es reflexionar sobre la movilidad que nos incumbe a todos, y a todas, pues la mayoría tenemos algún familiar o amigo que requiera atención o espacios especiales. Nosotros mismos eventualmente requeriremos también de ciertas atenciones específicas. La inclusión entonces es un tema que nos compete a todas y a todos, y no solo a ciertos grupos. Bajo esta línea de pensamiento, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura buscamos construir espacios que garanticen para todas, todos y todes la protección y el ejercicio de los derechos culturales, es decir, museos que aseguren, motiven e inviten a la recreación, al disfrute, pero también a la reflexión y al aprendizaje en condiciones de equidad y dignidad humana. Queremos que nuestros museos, a través de sus espacios, actividades y narrativas, garanticen que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura, al patrimonio y a modelos participativos que enriquezcan su identidad individual y colectiva. Para ello, la Dirección General del Instituto, en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, diseñaron el Programa de Inclusión Social, Diversidad e Igualdad del INVAL, bajo la coordinación de nuestro colega Alberto Lognitz, quien también participó en este encuentro en el segundo panel, para la conformación de espacios culturales inclusivos desde una perspectiva de derechos humanos y no discriminación, en los que la red de museos del INVAL se ha integrado evidentemente. En colaboración con este programa, la Coordinación Nacional de Artes Visuales, la Subdirección General de Seguridad, la Coordinación General de Protección Civil y el acompañamiento también del Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte Carrillo Gil, así como otros museos, generamos un programa de accesibilidad, equidad de género e inclusión en los museos del INVAL, a partir de la cual pretendemos generar una agenda transversal de trabajo específica a las necesidades y características de nuestros espacios.
donde la accesibilidad funge como criterio central para la conceptualización y gestión de programas y actividades. Como parte de estas acciones para museos, también integramos un grupo interdisciplinario que está trabajando en la redacción de una guía de principios como primer paso para fomentar una cultura de inclusión entre nuestros equipos, en los cuales buscamos sensibilizar antes que capacitar, pues donde existe empatía antes que juicio y donde el intercambio de experiencias es el hilo conductor, hay más posibilidad de integrar la inclusión, no solo como norma, sino como un valor esencial de nuestras labores diarias. Además, se han realizado charlas de sensibilización al personal de los museos en torno a la accesibilidad, la equidad de género y la inclusión social, y se han desarrollado actividades y campañas de difusión orientadas a promover y socializar las acciones de este programa, como fue el Mes de los Museos en 2020, y la edición pasada, bueno, presente desde 2021, del programa Un Verano para Ti, cuyo tema este año fue Espacios de Empatía. Este programa está enfocado a fomentar la importante labor de las áreas de mediación y educación de los museos de nuestro país, acercar a nuevos públicos a esta oferta de actividades y de programas específicos que tienen todos los museos, que ofrecen todos los museos a sus públicos. A partir de una temática anual, compartimos cómo podemos desarrollar estas actividades, hacemos un desarrollo teórico, pero también ejercicios prácticos, y se comparten las actividades que todos los museos están desarrollando a partir de este tema y que nos ayudan a ser más atentos a las necesidades de nuestros públicos. También se revisaron los protocolos de seguridad y protección civil desde un enfoque de inclusión y derechos humanos para que nuestro personal tenga claridad de actuación sobre casos particulares y sepa cómo apoyar y proteger a públicos con necesidades especiales. Esto en particular tuvo, una experiencia que también tuvimos, fue justamente cómo promover, digamos, y en los museos la lactancia materna, ¿no? O sea, creo que es algo que también hemos tenido muchas experiencias en los últimos años sobre esto. Cabe destacar que recientemente también se ha trabajado en generar datos e información sobre el panorama de la accesibilidad en los museos de la red del INVAL, para lo cual utilizamos la herramienta de diagnóstico de accesibilidad del Observatorio Iberoamericano de Museos, perteneciente a Ibermuseos, que es gratuita y se puede consultar por internet. En este ejercicio de autorreflexión, siempre tan importante para conocernos y situarnos en nuestro presente, y que sobre todo nos ayuda a vislumbrar las posibilidades a nuestro alcance para dirigirnos hacia nuestros objetivos, pudimos identificar buenas prácticas que se realizan en los recintos de la red del INVAL, de las cuales quisiera compartir algunos ejemplos, hay muchos, y el día de hoy en este panel. Por un lado, el Museo del Palacio de Bellas Artes cuenta con el programa Bellas Artes para Todas y Todos, cuyo objetivo es desarrollar y aplicar estrategias de atención y mediación para diversos públicos con el fin de fortalecer su experiencia de goce y disfrute. Este programa consta de 7 ejes principales que nombro a continuación. Acércalos al arte, que está enfocado a público escolar, tanto a maestros como a alumnos. Arte ligado a tus recuerdos, dirigido a adultos mayores. Nosotros en el arte, que genera reflexiones, contenidos y experiencias desde una perspectiva de género. Personas de atención prioritaria, enfocado a públicos vulnerables, personas con discapacidad, pequeños mediadores, dirigido al público infantil, y finalmente un programa familiar. De esta manera se busca abarcar las necesidades de un público diverso y generar un museo incluyente al alcance de todos. Por otro lado, el Museo Nacional de Arte cuenta con el programa MUNAL Más Inclusivo, enfocado en desarrollar acciones para acercar y facilitar la visita de personas con discapacidad. De este programa se han desprendido multiplicidad de acciones dedicadas a la accesibilidad e inclusión, desde coloquios, conferencias que invitan a la reflexión y que invitan a otros profesionales de otros museos y académicos, así como talleres, entrevistas, en las que tanto artistas como públicos y profesionales, todos con algún tipo de discapacidad, participan de manera activa.
Además, se buscan abrir espacios de diálogo y reflexión para mejorar los servicios a públicos especiales y con ello promover los valores de respeto, convivencia y cooperación. Por su parte, el Museo Nacional de San Carlos, junto con ANUAR, centro especializado en brindar servicios terapéuticos y profesionales en intervención temprana e inclusión educativa a niños y jóvenes con trastornos del espectro autista, realizan una colaboración interinstitucional gracias a la cual se realizan ciclos de arte y autismo que buscan informar y concientizar acerca del espectro autista a través del arte, además de diseñar actividades y experiencias en las que las personas con esta condición son partícipes principales. También en el Museo Mural Diego Rivera se identificaron prácticas que impulsan la inclusión como uno de los pilares de sus programas de trabajo. El equipo de este recinto ha desarrollado una explicación del mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, y que es la pieza central de este museo, así como un recorrido virtual en lengua de señas mexicana, dispuesto de manera permanente en las pantallas del museo, y a esto se suman las cédulas explicativas en sistema de lectura braille. Por otro lado, se ha integrado contenidos a la exposición permanente en idiomas en el náhuatl, maya, zapoteca, totonaco, purépecha, mazahua y tzotzil. Hay que agregar que su área pedagógica ha generado recorridos sensoriales que promueven un acercamiento más amplio a las artes visuales a través de apoyos auditivos, táctiles, olfativos y de gusto. En el contexto de la pandemia por COVID-19, que implicó el cierre temporal del museo y el traslado a contenidos en el entorno digital, se han elaborado recorridos virtuales comentados por el mural, sobre el mural, así como otros contenidos y dinámicas paralelas, pero en esta misma línea. Por último, y aclaro que esto es una selección, también en el Laboratorio Arte Alameda ha contribuido como sede de las funciones relajadas del IMBAL, que consisten en estas actividades de mediación e inclusión diseñadas por Alberto Lobnitz a partir de su coordinación, dirigidas a personas con autismo, condiciones del neurodesarrollo u otras relacionadas, en las que está permitido hablar, moverse de los asientos y atender otros requerimientos especiales de este tipo de público. Además, el museo cuenta con el programa Jardín Polinizador Laboratorio Arte Alameda, el cual comprende de actividades de sensibilización y experiencias sensoriales dirigidos también a públicos con discapacidad. En este museo se ha hecho realmente un gran esfuerzo por relacionarse con las diferentes comunidades, y es una integración que han logrado hacer también con sus programas de curaduría de sus exposiciones. Asimismo, me gustaría señalar la participación de varios de nuestros recintos de la red de museos y espacios culturales para la atención de personas con discapacidad, una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México, como son el Museo Nacional de San Carlos, Esteres Arte Actual, el Museo Mural Diego Rivera, el Laboratorio Arte Alameda y el Museo Nacional del Estampa. Estas son algunas de las secciones que ahora están puestas en marcha. No estoy hablando del Museo de Arte Moderno porque mi colega Marlene Lelo de la Rea está aquí y les hablará prontamente de lo mucho que han hecho desde el Museo de Arte Moderno. Pero bueno, estos son algunos de los ejemplos de nuestros museos para lograr lugares más inclusivos. Poco a poco y paso a paso estamos generando espacios de diálogo, intercambio, tanto con el público como con nuestros equipos, para fortalecernos como promotores de los derechos culturales desde la equidad y la inclusión en sus diferentes dimensiones. Y como he mencionado antes, como valores de nuestras actividades cotidianas, por lo que me llena de alegría compartir este día algunas de estas experiencias, lo que estoy segura nos permitirá nutrir nuestra agenda y seguir fortaleciendo nuestros procesos. Para finalizar, me despido, con la firme convicción de que nuestros museos deben ser espacios de refugio, en donde nos reconocemos a partir de nuestra diversidad, nuestra inclusión y donde promovemos nuestros derechos culturales. Como funcionarios de espacios culturales públicos, es nuestra responsabilidad construir ambientes accesibles, dignos, inclusivos y seguros para todas, todos y todes. Muchas gracias.
Fallas de micrófono, muchachos. Continuamos y les decía muchísimas gracias a Mariana Munguía por esta colaboración. Ella es coordinadora de artes visuales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INVAL, coordinadora nacional. Y pues les agradecemos a todos los que se han conectado a través de la plataforma del CCE, Centro Cultural de España en México, y de D-Radio, y que se han sumado a este primer encuentro internacional de cultura y accesibilidad inclusiva. Déjenos sus preguntas, déjenos sus comentarios, muy seguramente les daremos pie, les daremos lectura al final de todas estas presentaciones. Y vamos a continuar ahora con la colaboración ya anunciada por Mariana, de Marlene Lelo de la Rea Arnau. Ella es jefa de Educación y Mediación del Museo de Arte Moderno. Además, desde el 2010 ha sido docente de museos y políticas de inclusión a diversos públicos. Ha colaborado con el Museo Sumaya, con el Museo del Traje en España, desde el 2014 y hasta 2017 con el Museo San Carlos, y desde 2018, así como lo escucharon, con este Museo de Arte Moderno. Marlene, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, Miguel, por la presentación, y una vez más muchas gracias al Centro Cultural de España en México por la invitación y por abrir estos espacios para el encuentro, el diálogo y la reflexión alrededor de la accesibilidad, los museos, la discapacidad. Y bueno, pues como ya comentó mi colega Mariana, el Museo de Arte Moderno forma parte de la red de museos del INVAL, y bueno, también formamos parte desde 2017 de la red de museos para atención a personas con discapacidad, de la cual ya nos platicó Ángeles. Y el día de hoy yo quisiera compartirles un proyecto muy específico en el cual hemos estado colaborando desde muchas áreas en el museo. Es, por supuesto, un trabajo en equipo de la cual yo el día de hoy solo soy portavoz, y que es el proyecto que está en referencia al jardín escultórico del Museo de Arte Moderno. Entonces, este museo, para quienes no nos conocen, se encuentra en el área del Bosque de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, y cuenta con grandes áreas verdes, en donde no solo se puede disfrutar de la naturaleza, sino también se puede estar en contacto con alrededor de 80 esculturas, todo al aire libre. Entonces, este año el museo, por su ubicación, pues forma parte de lo que se conoce como el Plan Maestro del Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, ¿no? Que es todo un plan que abarca diferentes trabajos, que es mejor conocido como el Proyecto Chapultepec, y dentro de este proyecto el MAM se vio beneficiado para llevar a cabo una restauración y remodelación de absolutamente todas sus instalaciones, ¿no? Dentro de estas no solo hablamos de cuestiones pues de mantenimiento, sino que también tuvimos la fortuna de poder invertir muchos de nuestros recursos y esfuerzos en el jardín escultórico que les comentaba. Entonces, el día de hoy simplemente les voy a platicar de qué hemos estado haciendo en el jardín, el cual, bueno, no solo se ha visto beneficiado por una restauración de 35 de sus esculturas por parte del Cencopam, sino que también hemos hecho un esfuerzo por que el jardín se vuelva un espacio completamente inclusivo y accesible, ¿no? Por un lado, se han hecho diferentes medidas, como por ejemplo, para que este sea un jardín inclusivo, pues a partir de 2022, que sea cuando ya se abra el espacio. Ahora seguimos en trabajos, por eso es que algunas de las, no les puedo compartir todas las fotografías y parte del trabajo que les voy a platicar, todavía seguimos en ello, pero a partir del 2022 este espacio será un espacio de libre acceso al público, lo cual quiere decir que pues las personas que nos visitan desde Reforma, desde Chapultepec, podrán ingresar al jardín escultórico sin necesariamente entrar y pagar la entrada al museo, ¿no? Entonces, esto ya se podía hacer anteriormente, los días domingo, que era acceso al público en general, que era gratuito, pero bueno, ahora podrá ser de martes a domingo, que estará abierto el jardín escultórico, ¿no? También estamos buscando que este jardín sea un museo accesible,
¿no? Y para mejor comprensión y poder como organizar mejor la presentación, creo que esta accesibilidad que estamos hablando la hablamos desde 3 dimensiones. Por un lado, la dimensión de movilidad, que quizás es la primera que siempre se piensa cuando hablamos de accesibilidad y que, Miguel, bueno, tú comentabas al principio de esta mesa, pues como muchos de estos recintos, pues no los podemos tirar abajo y volver a construir. Muchos son históricos. En el caso del Museo de Arte Moderno, es un edificio, pues, no tan antiguo como quizás otros museos lo son de la red del Limbal y de otras instituciones, pero bueno, pues sí es un museo de 1964 que en algunas cuestiones no era tan accesible en cuestión de movilidad. Entonces, en estas cuestiones, pues lo que se ha hecho es incluir desde barandales en las escaleras, sobre todo las del jardín que no tenían, rampas de acceso para sillas de ruedas, y también en una última etapa va a haber un elevador para la sala Gamboa, que es la que ustedes observan en la fotografía del lado izquierdo, ¿no? Nosotros sí teníamos un elevador en el edificio principal, ¿no? Que también de hecho no estaba contemplado en el edificio original, pero ahora ya podremos contar con un edificio en la sala Gamboa, que es donde tenemos diferentes servicios, como puede ser el archivo histórico, la biblioteca, una sala de exposiciones, el auditorio y también una nueva sala de mediación que se va a inaugurar, donde se realizarán talleres a todos los públicos y será un espacio de creación y reflexión. Antes, por supuesto, estas actividades se llevaban a cabo, no son nuevas, pero se llevaban a cabo en el jardín, ¿no? Ahora tendremos un espacio propicio para ello. Y también algo que nos enorgullece mucho a las personas que trabajamos en el Museo de Arte Moderno es la instalación de una guía podotáctil por todo el jardín, ¿no? Esta guía, que es la que ustedes observan en las fotografías, permite la autonomía y la movilidad de las personas con discapacidad visual, ya sean las personas ciegas o las personas que tienen debilidad visual, de ahí pues el tono amarillo de la guía, ¿no? Esto ha sido un gran esfuerzo, ya que, bueno, como ustedes se imaginarán, también el bosque es un área protegida, entonces tenemos como algunas limitaciones en cuanto a construcción, en cuanto a cuánto, por ejemplo, cemento se puede construir nuevo, pero esta guía está en todos los caminos que ya se encontraban en el jardín, y como ustedes pueden ver en la fotografía del lado izquierdo, nos dirige directamente a las esculturas, ¿no? Entonces, el jardín cuenta con 78 esculturas, de las cuales muchas de ellas, si ya nos han visitado y si no, los invito el año que entra que nos visiten, muchas de ellas se encuentran dentro del jardín, ¿no? Por lo cual, ahí no podemos llegar con la guía podotáctil, porque pues no se puede poner sobre el pasto, no podemos, por ser área protegida, construir otros caminos. Sin embargo, sí nos enorgullece decir que 55 de estas 78 esculturas son accesibles por medio de la guía podotáctil. Es decir, que así como lo ven en pantalla, pueden acceder a estos pedestales donde se encuentra la información. Entonces, para nosotros en el MAM es muy importante que, por supuesto, tener muchos programas en los cuales demos acompañamiento y fomentemos la visita de las personas con discapacidad, pero también fomentar su visita y su disfrute de una manera autónoma, ¿no? Ya que de esa manera pues fomentamos espacios mucho más accesibles, e incluyentes. Entonces, esta guía podotáctil se puede encontrar en todo el jardín escultórico y de esta manera facilitará la visita autónoma de las personas con discapacidad visual. Entonces, estas son las acciones que hemos llevado a cabo en cuanto a movilidad y, bueno, también accesibilidad quiere decir la comunicación. Entonces, todas nuestras esculturas anteriormente contaban con unas cédulas donde, pues como ocurre comúnmente en los museos, uno puede llegar y leer la información que está ahí, ¿no? Sin embargo, esta información
si bien podía ser accesible para muchas personas, para muchas otras no, empezando porque las cédulas estaban un poco bajas, ¿no? Entonces personas con problemas de la vista o adultos mayores, costaba mucho trabajo leerlas, además de que, como se imaginarán, pues la intemperie a veces hacía estragos en estas cédulas. Entonces ahora lo que se tiene son los pedestales, como ustedes pueden darse cuenta en la imagen del lado derecho, en la cual tenemos dos registros de información. Por un lado, se tienen las cédulas en braille, ¿no? Y de hecho todos estos pedestales se diseñaron pensándose en las cédulas en braille para que puedan tener la inclinación adecuada para que las personas con discapacidad visual las puedan leer de una manera cómoda, ¿no? También con materiales que, por ejemplo, no se calienten al estar al aire libre y que también sean materiales pues, sustentables. Y de este otro lado ustedes pueden observar también ya la cédula en español. Sin embargo, todo el museo también estará equipado con estos códigos QR que nos permitirán acceder a otros lenguajes. Por ejemplo, por medio de un código QR se puede acceder a las cédulas en lengua de señas mexicanas y cada quien en su celular verlo a través de los videos que estarán en nuestra aplicación o en una página de YouTube, ¿no? Para ello, pues también hemos pensado, sobre todo creo que ha sido un tema muy recurrente durante la pandemia, pues el acceso que se puede tener a Internet, ¿no? Hoy en día, pues ya lo vimos como uno de los derechos y que también si no tenemos ese acceso a Internet, pues podemos privarnos de algunas experiencias o aprendizajes. Entonces, el jardín estará equipado con Wi-Fi gratuito para nuestros públicos. Entonces, estas cédulas en braille que les comento también estarán acompañadas de un mapa áptico, un mapa en relieve que ayude a las personas con discapacidad visual a un recorrido en el cual buscamos generarles confianza para que nos puedan visitar, ¿no? Y también lo que comentaba Ángeles en cuanto a comunicación, que creo que es vital, es el hecho de sensibilizar y capacitar al personal del Museo de Arte Moderno para todos estos esfuerzos, ¿no? Ha sido, la verdad, una experiencia muy interesante, ya que, por ponerles un ejemplo, el hecho de mandar a producir las cédulas en braille ha sensibilizado no solo al personal del museo, también al personal de la empresa que lo está llevando a cabo. Entonces, ha sido un aprendizaje compartido en el cual hemos podido sensibilizarnos mucho más acerca de estos temas. También, por ejemplo, pues todas estas cédulas y toda la información se ha generado desde el Departamento de Educación y Mediación del Museo de Arte Moderno, pero por supuesto en colaboración con personas con discapacidad y asesores, ¿no? Entonces, en el departamento pues tenemos una persona que sabe leer braille, que está aprendiendo lengua de señas, lo cual también nos ayudará al momento de inaugurar este jardín, poder seguir siendo un museo accesible en cuanto a la comunicación. Y justamente hablando de todos estos proyectos, aquí quería simplemente mostrarles dos fotografías que, pues como decía Ángeles y como dice el lema de las personas con discapacidad, nada de nosotros y nosotros, ¿no? Entonces, para generar todas estas cédulas en braille, por supuesto que no es una traducción literal de la cédula en español que se encuentra abajo y que también estará en inglés por código QR, sino que son cédulas en las cuales están dirigidas especialmente a personas ciegas y con debilidad visual para que se pueda transmitir todo aquello que nosotros por medio de la vista de cierta manera percibimos y apreciamos en la obra. Entonces, para la redacción de todas estas cédulas se hicieron grupos de trabajo con personas ciegas, quienes precisamente fueron quienes a través del tacto nos fueron diciendo qué consideraban importante y cuáles son estas sensaciones y emociones que sintieron al tocar las piezas. Cabe mencionar que también algunas de las piezas del jardín escultórico cuentan con el permiso de Cencropam para poderse tocar, ¿no? Entonces, también de esa manera poder acceder a ellas y poder apreciarlas.
Y por supuesto que en el caso de la lengua de señas mexicana también se hicieron recorridos con personas sordas, quienes nos asesoraron, nos dijeron cómo sería mucho más interesante hacer estos recorridos, ya que ahí no tenemos un video por cédula, sino que más bien lo platicamos a manera de núcleo, como si fuera una visita guiada, donde sería interesante poner los códigos QR y qué otros mecanismos podrían ayudar a la comprensión y a la apreciación de las obras. Y en cuanto a la accesibilidad por medio de la cognición, ¿no? Consideramos también importante que todas estas cédulas de las cuales le he mencionado, toda esta información que nos habla de la obra, datos curiosos acerca del artista, del significado de la obra, pudiera ser accesible por medio de lectura fácil, ¿no? Que precisamente ya lo había mencionado Ángeles anteriormente, pero que es este contenido adaptado con un lenguaje sencillo y claro que sigue ciertas reglas de puntuación, de redacción para personas ya sea con discapacidad cognitiva, intelectual, o personas con autismo, pero también, y eso consideramos muy importante, todas aquellas personas que, por ejemplo, tienen una baja escolaridad y que a veces resulta difícil la comprensión lectora, pues a través de las cédulas de lectura fácil es mucho más sencillo acceder a la información. También, por ejemplo, niños y niñas, o en el caso del Museo de Arte Moderno, pues contamos con un programa también atención a personas migrantes y refugiadas que radican en la Ciudad de México. Muchas de ellas no hablan español, principalmente hay una comunidad haitiana muy grande que habla creol y que está en proceso de aprender español. Entonces también esta cédulas de lectura fácil les puede ayudar a comprender mejor la información que hay acerca de la escultura. También, pues para personas con discapacidad cognitiva e intelectual, pues buscamos este lenguaje pictográfico. Esto sí es un poco complicado hacerlo en todas las cédulas del jardín, pero lo podemos encontrar, por ejemplo, en este espacio de mediación que les comentaba, los lineamientos, todo se encontrará en pictogramas para que sea más fácil, una comprensión más fácil, perdón. Y por supuesto que también toda la señalética del museo está pensada en función a que es una señalética accesible e inclusiva. Y por último, tenemos también esta guía Arte para el Autismo, que se hizo precisamente en colaboración con el Centro Integral AUNAR y que da herramientas a los tutores, a los acompañantes, docentes, terapeutas de personas con autismo para visitar el museo en un ambiente seguro, de confianza y a partir de algunos recursos que son muy utilizados en el mundo del autismo, como podría ser la agenda visual. Entonces, pues para terminar, creo que nada más, bueno, pues les quería enseñar un ejemplo precisamente de cuáles son estas cédulas en lectura fácil. Aquí tenemos una acerca del escultor Erzúa y su obra Obi, que podemos ver de fondo. Y cómo estos textos adaptados, pues precisamente facilitan la accesibilidad cognitiva, ¿no? Estos textos, por ejemplo, fueron realizados también en colaboración con Lectura Fácil México y pues sí, no me quedaría más que también agradecer y resaltar la participación de todas aquellas personas y asesores que han estado de la mano con nosotros como equipo, ya que el mundo de la discapacidad es muy grande y pues a veces nosotros desde los museos no estamos completamente capacitados o sensibilizados, pero estas personas, por ejemplo, Denise Hernández, quien es nuestra asesora en braille, o Nancy González, quien es nuestra asesora con lengua de señas, también nos han acercado a estas personas con discapacidad, quienes también han colaborado en el proyecto. Este proyecto, por lo cual ha implicado muchos esfuerzos y que les digo que estamos muy emocionados y orgullosos desde el Museo de Arte Moderno, pues lo podrán visitar, esperemos que a principios, mediados del año que entra, y que justamente responde a este interés que tiene el MAM por ser un espacio de encuentro, de disfrute, de aprendizaje y de reflexión para todos, todas y todes. Queremos, así como lo mencionó Mariana, que sea un espacio donde se promueva la diversidad, ¿no? Y que justamente como un espacio público
nosotros pues tenemos la obligación de garantizar el derecho a la cultura de todas las personas y todas nuestras audiencias. Muchas gracias. Muchas gracias a Marlene Lelo de la Rea por esta participación. Ella es jefa de educación y mediación del Museo de Arte Moderno. Les hacemos la invitación a que dejen sus preguntas a través de la plataforma del Centro Cultural de España en México, si nos escuchan a través de D-Radio. Este panel es muy interesante acerca de lo que estamos haciendo para hacer un museo más accesible para todo público, porque la accesibilidad no necesariamente, sí un poco, pero no necesariamente tiene que ver con discapacidad. Y a veces también es importante voltear hacia otros lados, voltear hacia otros paralelismos, hacia otros paradigmas que se está haciendo. Y para eso contamos hoy también con la presencia de Miraya Rodríguez Dila. Ella es guía oficial del Museo Tiflológico, de la ONCE. Además, es graduada de la Universidad de Madrid en la carrera de Historia del Arte y además tiene un máster en Educación y Museos, Patrimonio, Mediación Cultural e Inclusión. Mireya, muchísimas gracias por el espacio. Bienvenida. Buenas tardes para ti. Muy buenos días allí, muy buenas tardes aquí en Madrid. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por ofrecer la oportunidad de participar en este encuentro. Es un verdadero placer. Voy a proceder a compartir la pantalla y bueno, vamos a comenzar. Bien. Bueno, antes de nada quería hacer una pequeña introducción sobre, bueno, qué es el Museo Tiflológico, dar a conocer sus colecciones, los contenidos y qué recursos ofrece, ¿no? Me gustaría comenzar diciendo que es un museo diseñado para personas con discapacidad visual. Es un museo que fue inaugurado por la ONCE, por la Organización Nacional de Ciegos Españoles, el 14 de diciembre de 1992. No obstante, no es un museo que quede abierto únicamente a personas con discapacidad visual, sino que está abierto a todos los públicos. Cualquier persona que desee visitarlo puede hacerlo, por supuesto, siempre que quiera. Me gustaría también explicar o aclarar el término, que muchas veces es la gran pregunta, ¿no? El por qué el museo se llama así. Y bueno, pues simplemente indicar que el término tiflo procede de la palabra griega tiflos, que significa ciego. Bien, entonces, bueno, decimos también que la tiflología es la rama de la ciencia que estudia todo lo relacionado con la ceguera. Bien. Dicho esto, pues bueno, quería comentar al margen de la fecha de la apertura del museo, que como decía anteriormente fue el 14 de diciembre de 1992. El museo está situado en la ciudad de Madrid, concretamente en la calle La Coruña número 18, y cuenta con diversas colecciones permanentes que ahora pasaré a comentar, pero al margen de presentar distintas colecciones, también organizamos exposiciones temporales, ¿bien?, con carácter periódico, y también distintas actividades y visitas guiadas a distintos públicos y en distintas edades también. Evidentemente esto último pues, ha variado con motivo de la pandemia. Bien, también nos sumamos al ámbito online, empezamos a realizar visitas online, empezamos a desplazarnos también a los centros educativos para acercar las colecciones del museo a los colegios. Entonces, bueno, pues hemos cambiado un poquito en ese sentido, bueno, pues para poder seguir atendiendo al público, ¿no? De alguna manera, aunque el museo está abierto y seguimos recibiendo visitas presenciales, tanto individuales como guiadas, ¿no?
Independientemente de esto que comento, como decía, el museo cuenta con diversas colecciones permanentes y me gustaría empezar a comentarlas, ¿no? El museo está dividido en 2 plantas y digamos que tiene 3 áreas temáticas bien diferenciadas. Me gustaría comenzar hablando de lo que encontramos en la segunda planta del museo, que es la que reúne el material tiflológico, por una parte. En esta sala que encontramos en la diapositiva que estoy proyectando en estos momentos, vamos a ver una serie de vitrinas, y en estas vitrinas se exhiben toda una serie de objetos que están fechados desde principios del siglo XIX hasta los años 70 aproximadamente del siglo XX, y los objetos que ahí se exponen fueron utilizados por personas ciegas para su acceso a la lectoescritura, a la música, a las matemáticas, a la geografía. Bien, todas las herramientas que tenemos en esta colección permitieron que las personas ciegas en distintos momentos pudieran acceder a la educación, a la cultura, al conocimiento, en definitivas cuentas. Algunos ejemplos de los objetos que aquí mostramos pues serían los que muestro en pantalla. En la imagen, por ejemplo, de la izquierda, tenemos un tablero de dibujo con un compás que nos permite pues, trazar circunferencias en relieve punteado, por ejemplo. En el centro, la imagen que mostramos al centro, mostramos la pauta Klein, que es una herramienta que permitía escribir caracteres visuales en relieve punteado, también es una herramienta del siglo XIX. Y por último, la imagen de la derecha es una caja que contiene sensibilizadores del sentido del tacto mediante tacos de diferentes tipos de madera. Luego, por otra parte, en esta misma sala, en esta misma planta, de hecho, en el centro de la misma hay una serie de vitrinas que recogen la historia del sorteo del cupón, que es lo que está más directamente vinculado con la historia de la organización, de la ONCE. Y una última sala que en esta fotografía no se aprecia, que sería la última colección que tenemos en esta planta, es la sala de material bibliográfico, en el que reunimos toda una serie de volúmenes, toda una serie de libros que están escritos en braille y en otros sistemas de lectoescritura que también se utilizaron, de caracteres visuales en relieve, por ejemplo, y que bueno, son magníficos ejemplos de libros, por ejemplo, manuscritos, escritos en francés, en castellano, en inglés. Bien, recomendamos mucho la visita en general de esta planta con todas sus colecciones. Otro material importantísimo que tenemos en esta planta es un mapa del siglo XIX, concretamente fechado en 1879. Es un mapa de la península ibérica que fue realizado por un profesor ciego del Colegio de Ciegos de Alicante llamado Francisco Just. Es un mapa en relieve, en el que además se incorporan distintas texturas, que permitía bueno, pues el estudio de los diferentes elementos de la península, los ríos, las montañas, las fronteras, las distintas regiones, ¿no?, en las que se dividía el país en aquel momento. Esto, ya digo, además es un mapa original. Luego, por otro lado, tenemos piezas que permitían en el pasado también la escritura del sistema Braille. En pantalla he incluido una imagen de una máquina de escritura Braille. Concretamente, esta es la máquina Pitts, que es una máquina de hierro lacada en color negro con las teclas de madera. Bien, tiene 7 teclas, una es la tecla espaciadora y el resto serían las teclas que nos permitirían escribir los 6 puntos del signo generador Braille, que está lo incluido en la parte inferior derecha de la diapositiva.
La siguiente colección de la que quería hablar, que ya está en la planta principal del museo, es la colección de reproducciones de monumentos. El museo cuenta con 2 salas repletas de reproducciones, una con monumentos españoles y otra con monumentos internacionales de otros países del mundo. La colección de maquetas se creó con la finalidad de acercar la historia del arte, más concretamente la historia de la arquitectura y los distintos estilos arquitectónicos y artísticos que se han ido sucediendo a lo largo de toda la historia a las personas con alguna discapacidad visual. Bien, entonces son maquetas táctiles, han sido diseñadas para ser tocadas, por tanto tienen que tener unas ciertas características. Todas estas maquetas tienen que poder ser abarcadas por la persona que va a explorarlas táctilmente, por tanto tienen que tener unos parámetros dimensionales muy concretos, no pueden exceder de ciertas dimensiones, tienen que tener unos materiales también que sean resistentes, que sean duraderos, que sean agradables al tacto y siempre tienen que cuidarse los acabados, que no tengan ni elementos punzantes ni elementos cortantes, ¿no? Que no vayan a dañar a la persona que vaya a tocarlas, ¿no? Entre los ejemplos que encontramos, pues como la imagen que estoy proyectando muestra la sala de maquetas nacionales, la sala de maquetas, en este caso de monumentos españoles, pues puedo mencionar el acueducto romano de Segovia, por ejemplo, la conocidísima Sagrada Familia del arquitecto catalán Antonio Gaudí. Luego tenemos también la Basílica del Pilar de Zaragoza, el Monasterio del Escorial, pero también incluido otra imagen, vamos, otra diapositiva con 4 reproducciones más. Una de ellas es la Catedral Gótica de Burgos, que está situada en la parte superior izquierda. Debajo tendríamos una imagen de la Catedral de Santiago de Compostela. En este caso, esta maqueta, por ejemplo, es metálica. Bien, tenemos por otro lado, justamente sobre la maqueta de Santiago de Compostela, sobre la imagen de la Catedral de Santiago de Compostela, tenemos la maqueta de los palacios árabes de la ciudad de la Alhambra, bien, de Granada. Y por último, la conocidísima Puerta de Alcalá de Madrid, abajo a la derecha en la diapositiva que estoy representando. Y al fondo, con cierta transparencia, podemos apreciar un poquito los relieves de las pinturas rupestres de la Cueva de Altamira, que es otra de las reproducciones que tenemos en el museo. Pero bueno, esta se ve, ya digo, un poco difuminada, ¿no? Pero es otra reproducción que tenemos en esta sala. No obstante, como comentaba, también tenemos otra sala con reproducciones de monumentos internacionales. Aquí muestro la imagen. Entre los ejemplos podemos citar, bueno, pues por una parte el monumento a los descubridores portugueses en Lisboa. También tenemos Santa Sofía de Estambul, la Torre Eiffel de París, la Estatua de la Libertad en Nueva York, la pirámide de Chichén Itzá en México. Otros ejemplos, por ejemplo, pues puedo mencionar el Taj Mahal en la ciudad de Agra, en la India. Esta maqueta, por ejemplo, está realizada en mármol blanco, de hecho procedente de la cantera de Makrana, bien, de la India. La maqueta de la Torre Eiffel, que es la que está justamente en la imagen de al lado, en la imagen central, también es metálica, y esta maqueta tiene algo bastante peculiar, que es lo siguiente, y también me permite hablar de los recursos de apoyo que utilizamos en nuestras reproducciones. Esta maqueta es bastante elevada y hay personas con discapacidad visual que a la hora de explorarlas pues no llegan a la parte superior de la misma, y es por eso por lo que se colocó en la parte inferior, en la base, en una de las esquinas, el remate de la torre, para que en caso de que la persona que está explorando la torre no alcance a explorar la cúspide de la misma, pueda seguir explorando
la torre en la parte superior y pueda comprender cómo es la forma del remate de la Torre Eiffel, ¿no? Esto, por ejemplo. Luego, por otro lado, tenemos la reproducción del anfiteatro Flavio, más conocido como el Coliseo, arriba del todo a la derecha. Bien, en este caso, la maqueta del Coliseo muestra una reconstrucción ideal del edificio, no el estado actual del monumento, que como sabemos está completamente en ruinas. Y por último, abajo a la derecha en la diapositiva, nuevamente incluido la pirámide de Chichén Itzá. En cuanto a otras piezas, pues también la torre de Pisa, y he querido traer esta fotografía porque aparte de que se ven otras maquetas internacionales, bueno, por mostrar el tipo de iluminación que tenemos en el museo con focos dirigidos hacia las piezas, ¿no? Un poco por captar o mostrar o llamar la atención de los puntos concretos en los que se encuentran ubicadas las reproducciones en este caso. Por otra parte, la tercera y última área temática, la última colección del museo, también está dividida en dos salas y es la colección que alberga las obras de arte realizadas por artistas con alguna discapacidad visual. En estas dos salas es donde exponemos las pinturas, las fotografías, las esculturas y los tapices, ya digo, efectuadas por personas, por una parte ciegas totales, también personas con discapacidad visual grave, con algo de resto visual, y también tenemos obra de artistas con sordoceguera. Bien, algunos ejemplos, pues bueno, en primer término, en la fotografía se aprecia la escultura de una castañera. En este caso, esta castañera está realizada por el artista ciego Daniel Calvo, y al fondo se aprecia una fotografía que también veremos en la siguiente diapositiva. Bien, la fotografía es la que muestro abajo a la izquierda en la imagen. Esta fotografía se denomina Reflejo del alma y es de un fotógrafo con discapacidad visual llamado Marcelo Vilevich. La fotografía está tomada bajo el agua, pero también he querido traer otros ejemplos, ¿no? He traído un ejemplo de una obra textil que está justamente sobre esta fotografía, que se denomina Mareas y es de la artista Sagra Ibáñez. En el centro de la diapositiva estoy proyectando una fotografía de un homenaje a Luis Braille, bien, y al sistema Braille, realizado por el escultor César Delgado, bien, que es un artista también ciego, y del pintor ciego Rafael Arias. También he traído una pintura que es en este caso la imagen que tenemos a la derecha. Es una pintura llamada Lluvia en la ciudad. Bien, quería mostrar algunas de las obras que están expuestas en esta colección, ¿no? Básicamente la colección que acabo de citar se creó con la finalidad de dar a conocer, de promocionar la obra artística de los artistas con discapacidad visual. En cuanto a los recursos de accesibilidad que muestra que tiene el museo, pues bueno, para el acceso a los contenidos, por ejemplo, a la información. En este caso estoy proyectando una imagen de una cartela. Bien, esta es la cartela concretamente del Coliseo y como podrán ver en la parte superior de la cartela tenemos la información en texto en tinta, siempre en macrocaracteres, donde aparece pues bueno, la información del Coliseo, la ubicación, bien, la cronología y la escala, en este caso la que se ha realizado la maqueta, la reproducción. Toda esta información aparece en la parte inferior en sistema Braille. Bien. Y a la derecha de la cartela, en la parte superior, tendríamos el código QR. Este código QR nos permite el acceso a la información, en este caso, que hay en la página web
del museo sobre el Coliseo. Bien, y para que una persona con discapacidad visual pueda encuadrar su dispositivo móvil y leer el código QR, tendríamos la marca táctil, bien, que está situada sobre el margen superior izquierdo del código QR y también en el margen inferior derecho del código QR. Y en la parte inferior derecha de la cartela, debajo del código QR, tendríamos el símbolo de la audioguía con la codificación de esta, ¿no? Con la información. La audioguía tiene dos niveles de información. El primer nivel de información tiene lo que sería la información histórico-artística sobre el monumento, y el segundo nivel de información sería lo que denominamos la audiodescripción, que está más bien enfocada a una persona con discapacidad visual. Sería lo que denominamos el recorrido táctil, que indica al visitante con discapacidad visual por dónde debe comenzar la exploración y aporta pues, esos datos más descriptivos sobre la obra. En este caso, la codificación de la audioguía en braille sería la última fila de datos que tenemos, bien, para un poco que cuadre toda la información. Y otro elemento sobre la accesibilidad, pues los planos en relieve. Tenemos planos en relieve con información en braille. En este caso, el plano que estoy mostrando es el de la segunda planta del museo, el de la planta donde está el material tiflológico, las vitrinas de los cupones y también la sala de material bibliográfico que comentaba al principio, ¿no? Entonces, toda la información está en relieve y el texto está en caracteres visuales, como decía anteriormente, siempre en macrocaracteres, y el texto en braille. Otra cuestión importante con respecto a los desplazamientos, para facilitar los desplazamientos dentro del museo, voy a proyectar otra imagen, esta por ejemplo. Vuelvo a proyectar la imagen de la sala de maquetas internacionales, y en este caso vemos dos tipos de pavimento. Todas las salas de exhibición del museo cuentan con pavimento de doble textura. La textura de baldosa lo que nos va a marcar es la zona de deambulación, la zona de paso, mientras que la zona de pavimento de moqueta nos va a delimitar la zona de exhibición. Bien, esto realmente es un buen recurso para informarnos sobre por dónde debemos circular, y por otra parte, cuando pisemos el pavimento de moqueta, vamos a poder diferenciar, o vamos a poder tener un poco en cuenta que a nuestro alrededor tenemos piezas para explorar, para detenernos. Bien. Podría contar muchas cosas más sobre el museo, no quiero excederme mucho más, sobre las actividades que realizamos. Cualquier cuestión, cualquier pregunta, por favor, estoy a su completa disposición. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme a la participación en este encuentro. Estoy muy agradecida y bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mireia Rodríguez Dila. Ella es guía oficial del Museo Diflológico de la ONCE. Y pues hasta aquí llegamos con la participación de nuestras panelistas con respecto a la mesa número 3 dedicada a museos, accesibilidad y participación de las personas con discapacidad. Pasaremos ahora a la ronda de preguntas para nuestras panelistas, María de Los Ángeles López Guantes, Marlene Lelo de la Rea Arnao, Mariana Munguía Matute y Mireia Rodríguez Dila. Para empezar, yo quisiera comentar que nos escuchen, nos escriban a través de CCMX, de D-Radio, donde nos están escuchando. Dejen sus preguntas, aquí se les dará voz para que puedan plantear todas sus dudas. Y ahora sí, como les decía, a mí me gustaría empezar con lo siguiente. El pasado lunes, durante la conferencia del alcalde de Pontevedra, señalaba que cada uno de los casos es completamente individual. O sea, no podemos fijarnos en el modelo de unos para aplicarlo, porque pues al final del día las ciudades son entes vivos. Y esta analogía se puede
trasposar perfectamente a los museos, porque los museos, como comentaba María de los Ángeles López hace unos momentos, pues son esculturas antiquísimas, también lo señalaba Marlene Lelo de la Rea, que pues tienen su propia infraestructura, tienen su propia historia. Yo les preguntaría sobre todo a María de los Ángeles López, quien es encargada de esta red de museos, ¿cuál es la dificultad con la que más se han enfrentado para hacer accesibles estos museos, no solamente dentro de lo infraestructural, sino también dentro de la resistencia humana, que a veces también existe, porque, reitero, no solo es con personas con discapacidad, sino también con personas que hablan otros idiomas, con baja escolaridad, niños, personas de la tercera edad, etc. Con eso me gustaría abrir esta pequeña discusión. Sí, muchas gracias, Miguel. Es muy interesante la pregunta. Bueno, ¿qué dificultades hemos tenido en la red de museos? Yo creo que lo más importante que debemos de considerar es la parte museográfica que ahorita Mireya nos expuso de una manera muy bien cómo este museo en España está concebido. Yo creo que nuestra gran tendón de Aquiles en nuestros museos, creo que algunos están ya trabajando en este sentido, es la parte museográfica, la parte en la reproducción, no precisamente en tocar las obras como Marlene lo estaba comentando en las esculturas en el exterior, sino a lo mejor la reproducción de obra para poder ser un espacio táctil para las personas ciegas. La parte museográfica es como esa partecita donde todavía tenemos resistencias y que yo creo que en el largo plazo, en el mediano y largo plazo debemos de seguir trabajando. Era lo que yo les comentaba, tenemos estos espacios, nos van a permitir ver el ejemplo de España, híjoles, nos llena de envidia de la buena, no estoy, lo estoy diciendo en sentido negativo, no, sino de justamente tener esta posibilidad de tener estos espacios táctiles y estas reproducciones que les permitan que nuestras museografías, que no solamente sea el texto en braille o un video con interpretación de en lengua de señas mexicana, sino que sea un espacio táctil para las personas ciegas. Y yo creo que eso es lo que siento que nos está fallando y en lo que debemos de trabajar en un futuro. Y por supuesto, perdón, rápidamente, por supuesto que cada museo tiene su especificidad, pero si se dan cuenta, pues todo lo que relaté que estamos haciendo en el MAP prácticamente se replica. Las ponentes me dan la razón y en los museos de la red justamente es replicar estas buenas prácticas, pero las tenemos que adaptar a nuestro acervo. Cada museo tiene que hacer sus propias especificidades de acuerdo a su temática y de acuerdo al acervo que está exponiendo. Bastante interesante, María de los Ángeles López, porque en efecto, normalmente pensamos que solamente basta en poner rampas, sino hay toda una infraestructura detrás y todo un cambio de cultura. Aquí me gustaría plantear la siguiente pregunta, que va precisamente dirigida a pensar en cómo hay un cambio de paradigma verdadero dentro de estos cambios simples de infraestructura. No sé si Marlene Lelo de la Rea o Mariana Munguía quisieran responder esto. La pregunta hacia el personal humano, hacia la capacitación, ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido este acercamiento, este trabajo con los diversos colectivos y colectivas de personas con discapacidad, de personas que viven en cierto nivel o mucho nivel de marginalidad? ¿Y cómo ha sido este acercamiento a capacitar al tipo de población dentro del museo y más aún a los alrededores del museo para que acepten este tipo de adaptaciones que incluyen a todos? No sé si Marlene quieras comentar ya ejemplos más puntuales. Bueno, es básica por un lado, obviamente el acercamiento con
como decía Marlene, bueno, no somos muchas veces expertos, ¿no?, dentro de los museos, y tenemos que allegarnos justamente a hacer estos acuerdos interinstitucionales, y allegarnos a todo este tipo de asociaciones, comunidades, ¿no?, para realmente estar seguros que estamos haciéndolo de la manera correcta y se sienten incluidos dentro de las propuestas que queremos hacer, y muchas veces también escuchar propuestas de ellos, ¿no? A mí nada más me gustaría comentar que de parte de la capacitación de los equipos de trabajo es también sumamente importante ese trabajo de sensibilización, ¿no? Hablamos mucho de sensibilización más que de capacitación, y de tratar de lograr esta empatía y de lograr realmente que entendamos la importancia de hacer que todos los públicos que llegan a los museos, no solamente los que tengan algún tipo de discapacidad, se sientan en un espacio seguro. Y esto sí ha sido una labor que, bueno, hemos tenido que hacer desde con los guardias de seguridad, custodios, nuestros propios equipos internamente, ¿no? También es un reflejo interno de si nuestros equipos tenemos esa sensibilidad y ese sentimiento de inclusión dentro de cada uno de nuestros equipos de trabajo, también es un reflejo hacia afuera. No sé si Marlene quisieras platicarnos algo más puntual. Sí, pues totalmente de acuerdo en lo que comentas, Mariana. Y en este caso, pues creo que, Miguel Ángel, acerca de tu pregunta, pues hay grandes retos. Por ejemplo, ahora que Mariana mencionaba acerca del personal de seguridad, por ejemplo, puede ser la rotación del mismo, ¿no? Entonces, yo siempre he visto, hay una apertura desde los trabajos de los equipos de los museos, porque realmente esta sensibilización es necesaria porque partimos del desconocimiento, ¿no? Del desconocimiento de la situación del otro. Entonces, en cuanto nos ponemos en contacto con la otra persona, nos explica y se hace todo a través de un diálogo, la verdad es que yo he visto apertura, pero el problema es, por ejemplo, en el caso que les mencionaba de seguridad, la rotación del personal. Entonces, uno sí tiene que buscar otras estrategias, como en el caso del MAM, pues hemos hecho y estamos haciendo una serie de videos, por ejemplo, ¿no? Que puedan ser accesibles, ya que también el día a día de un museo, no me dejarán mentir quienes trabajan en él, es de mucho trabajo, ¿no? Entonces, siempre las asociaciones, yo he visto como mucha apertura hacia colaborar con los museos y también en buscar como puntos de encuentro, ¿no? Ahora que mencionaban acerca de la accesibilidad, yo les decía rápidamente que en el Museo de Arte Moderno tenemos un programa para personas refugiadas y migrantes. Trabajamos con distintas asociaciones, ya que de lo contrario, pues nosotros no podríamos acercarnos a estos públicos o sería muy difícil, y hemos buscado estos puntos de encuentro en el que ellos nos platiquen de su situación, nos platiquen cuáles son los retos a los cuales se enfrentan y también hacer sinergias, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años la posada y toda esta, bueno, sí, se hace siempre como un convivio en Sin Fronteras y AP, que somos con quienes colaboramos, se hizo en el Museo de Arte Moderno y de esa manera el museo también se muestra como este espacio inclusivo, ¿no? Que muchas personas no se acercan porque se tienen algunos prejuicios bastante fundados, muchos de ellos, que los museos pues históricamente no han sido para todos. Entonces creo que sí ha habido un cambio de paradigma y que muchos de los museos estamos trabajando con estas asociaciones, con estos diversos públicos para entendernos mutuamente y sí ha habido esta apertura pues de parte de ambas partes. Aprovechando que acabas de participar Marlene Lelo de la Rea, comenta Valeria Caballero que qué hermoso proyecto el del Museo de Arte Moderno, que el jardín está hermoso, aunque en algún tiempo estuvo un poco olvidado, pero bueno, hay un comentario del público que nos escucha. Y con respecto también a esto mismo que tocabas, acerca de la percepción, a veces legítima, a veces no tanto, que se tiene de que los museos, de que el arte en general es algo muy elitista. Se ha trabajado desde la red de museos, desde el Museo del Arte Moderno, desde el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para modificar esa percepción del público acerca del elitismo, de lo difícil, de lo caro, de lo inaccesible que se vuelve la cultura, de lo inaccesible que se vuelve el arte, o sigue siendo una tarea pendiente para quien gustara responder.
Claro, bueno, esto es algo que efectivamente es un aspecto muy importante desde la institución. Somos instituciones públicas que obviamente tenemos que recibir, acoger, invitar a todo tipo de personas. Es un derecho cultural, es un derecho humano, y para nosotros es fundamental que no existe ese tipo de percepción, ¿no?, de un uso elitista. En ese sentido es fundamental, como mencionaba, para mí sí es fundamental la gestión, hacer museos más sostenibles, que la gestión se vea como una gestión integral, ¿no? No solamente es importante los diversos programas públicos, programas de educación y de mediación, que hacen mucho más accesibles los museos, accesibles también en términos de información, sino que también salir y ver, o sea, tener programas en donde concebimos el museo más allá de esas 4 paredes que nos contienen en un espacio físico, ¿no? El museo va más allá. Creo que la pandemia, de hecho, fue un momento en donde nos permitió justo dar ese brinco, ¿no? O ya clavarnos más bien directamente en la digitalidad y en la virtualidad, pero entender también pues la gran oportunidad que se abrió para hacernos llegar a nuevos públicos, que bueno, de hecho en el Museo de Arte Moderno hay un ejemplo concreto de una familia que el primer día que abrimos el museo en agosto del 2020, después del cierre de la pandemia, del primer cierre, llegó una familia que efectivamente conoció el museo virtualmente y bueno, iba por primera vez a verlo presencialmente después de haber estado siguiendo algunas actividades de manera virtual. Entonces, retomando un poquito lo que decía, es muy importante también que lo que queremos comunicar, que en los diferentes programas expositivos hay diferentes discursos y diferentes estrategias de comunicación de las mismas exposiciones, que se entienda claramente las vocaciones, que se entienda claramente la importancia del patrimonio que resguardamos y que al final es un patrimonio que es de todas y todos los mexicanos. El instituto finalmente es el que resguarda y que tenemos el compromiso de crear estos espacios más allá de estas 4 paredes que realmente acerquen al público a su patrimonio, a la importancia del arte, de los contenidos que se muestran y que se apropien de él, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? Estos espacios seguros de empatía en donde realmente logremos que se sientan que son suyos. Entonces no solo depende de los programas de educación y de mediación, de también los programas de curaduría, la propia difusión y comunicación que hacemos de nuestros programas. Y bueno, obviamente acercarnos también a las comunidades. Hay otros ejemplos de otros museos que han tenido esta relación muchísimo más puntual también con las comunidades. Por ejemplo, el Laboratorio Arte Alameda, que ha hecho este esfuerzo como de acercarse a las comunidades, a los vendedores que están alrededor del laboratorio, ¿no? En todo este contexto en el que tienen, el Museo Carrillo Gil, en fin, creo que ha sido un esfuerzo de todos los museos, incluso el Museo de San Carlos en 2019 inauguró una exposición sobre la tabacalera, invitando a todos los vecinos de la colonia, ¿no? A ir al museo, a llevar fotografías, a participar como de esta exposición. En fin, son algunos ejemplos, pero gracias. Pregunta Valeria Caballero para todos los museos, que si han considerado un proyecto a mediano o largo plazo para dinamitar y potenciar las actividades, los recorridos, para que no siempre sea lo mismo y que las personas que vayan por segunda o tercera vez, esto ya es añadido mío, puedan encontrar cuestiones diferentes. Perdón, ahorita vamos con la pregunta y Ángeles, adelante. Sí, muchas gracias. Nada más para complementar la participación de Mariana, yo creo que el trabajo que estamos realizando, los que trabajamos en museos en los últimos años, ha permitido dejar atrás este aspecto elitista de nuestros recintos. La participación de grupos vulnerables, en el disfrute del patrimonio y la participación de las personas con discapacidad es un ejemplo muy claro. Yo creo que ya la población siente que los museos no son elitistas, sino que tienen cabida en ellos, no solamente, y algunos recintos, y ahí sumo o comento
el proyecto del MAP en el sentido de que tiene 3 concursos y yo creo que algunos recintos tienen participaciones de esta índole o en la misma perspectiva. Tiene 3 concursos en el que el público en general puede participar con piñatas, con papalotes y con alebrijes monumentales. Entonces, el museo justamente que decía Mariana, salirnos de nuestros espacios. Yo creo que debemos de tener claro que el confort de estar en nuestras paredes lo debemos dejar de lado y salir a la calle para que justamente llevemos el museo y venga de regreso nuestros públicos. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, María. Un poco retomando la pregunta que planteaba Valeria Caballero acerca de estos procesos a mediano o largo plazo que se están haciendo para tratar de dinamitar o potenciar las experiencias de los visitantes para cualquiera de las panelistas. Si me lo permitieran rápidamente, yo pienso que las exposiciones temporales refrescan la exposición permanente de un museo, profundizan en el tema y ahí es donde tenemos la oportunidad de que nuestros públicos nos visiten para justamente conocer más a fondo una temática. Creo que las exposiciones temporales son muy importantes, las itinerantes, es decir, también esta parte de la museografía hacia otros espacios, tanto locales, nacionales e internacionales, es muy importante, pero justamente yo creo que también nuestra exposición temporal puede ser planteada de distinta forma, es decir, podemos tener una acción ¿cómo les podré decir? De intervención en recorridos, por ejemplo, de ver de otra manera los recorridos, la exposición permanente. Pero mi punto es que la exposición temporal es refrescar, plantear piezas que no vamos a ver en la exposición permanente y que tiene el público la posibilidad de visitarnos nuevamente. Y acordémonos, no solamente es una exposición temporal la que tenemos al año, tenemos varios espacios, los recintos tenemos varios espacios, la pieza del mes, la exposición temporal que justamente dura más o menos 3 meses, 4 meses en exhibición, pero muchos tenemos varios espacios, no solamente 2 exposiciones, sino 3 temporales. Una gran participación. En efecto, el refrescando el contenido de los museos también puede funcionar para tener este acercamiento. Y querramos que no, tenemos que fijarnos en lo que han hecho de otras personas también para inspirarnos. Y aquí yo le preguntaría a Mireya Rodríguez, quien es el guía oficial del Museo Diflográfico de la ONCE, a 29 años que se van a cumplir ya prácticamente en unos días de la inauguración de este museo, ¿cuál ha sido la estrategia que se ha tenido para seguir refrescando, para seguir innovando y que la gente vaya a las instalaciones? Bueno, pues la estrategia, aparte de la incorporación de, por ejemplo, nuevas reproducciones, la rotación, por ejemplo, de piezas en la colección de artistas con discapacidad visual, diría que la realización de actividades, la creación, por ejemplo, de un espacio que antes no existía para la realización de actividades que permitieran, bueno, acceder a los contenidos de las colecciones de otra manera, interactuar con el público de otra forma diferente a como se venía haciendo, ¿no? Acercar también los contenidos del museo a públicos a los que antes quizás se llegaba menos, como por ejemplo niñas y niños más pequeños, por ejemplo. Quizás, pues bueno, quizás la estrategia ha sido un poco esta, ¿no? Hacer actividades, pues como la que tuvimos hará un par o 3 de semanas,
quizás a principios de noviembre, se llevó a cabo una performance que además se lanzó en directo a través de Facebook Live, en la cual dos artistas con discapacidad visual, una artista plástica y un fotógrafo, se retrataron el uno al otro en este espacio que comento. Entonces, bueno, pues a partir de estas actividades, de estas dinámicas, vamos atrayendo pues a públicos que o bien ya nos seguían, ya nos visitaban, o bien atraemos a nuevos públicos, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta es una buena estrategia. Muchísimas gracias, Mireya. Pregunta a Marcela Gallardo para todas las panelistas. ¿Cómo decidieron qué tensión social atender justo en esta medida y esta responsabilidad asumida? Una por una. Bueno, no seas malito. Otra vez, perdón. Otra vez la pregunta, Miguel. Ok. Marcela Gallardo pregunta que ¿cómo fue que decidieron atender la atención social que están atendiendo, tomando en cuenta esta responsabilidad asumida por ustedes? ¿Cómo llegaron a elegir la temática de inclusión sobre esos temas sobre los que están trabajando? Bueno, eso es una pregunta difícil porque efectivamente, bueno, empiezo. Finalmente obviamente son muchas las temáticas que tenemos que abordar y como hablaba, no solamente tiene que ver con discapacidades, sino en general con abrirnos a nuevas percepciones del mundo, nuevas realidades y nuevas maneras de pensar. Yo creo que también tiene que ver un poco con cada museo y las poblaciones con las cuales ya tenían como un contacto, y también hay que entender que, bueno, se han hecho ciertos avances en algunas áreas más que en otras, pero creo que el compromiso va a tener que ser, pues, realmente atender los más, digamos, las temáticas, obviamente las más que podamos, ¿no? Y muchas veces es la propia comunidad o los propios públicos los que nos piden, ¿no?, que atendamos a ciertos públicos específicos. Entonces, es importante por eso la escucha y esa retroalimentación y estar constantemente acercándonos y viendo los esfuerzos de otros museos también, como para empezar a abrirnos y cada vez atender más públicos específicos. Y bueno, también sumándome a lo que dice Mariana y a la participación anterior que también habías tenido, creo que, bueno, pues como espacios públicos, justamente es fundamental que atendamos a todos nuestros públicos, lo cual de cierta manera pues se va haciendo poco a poco y se hace desde efectivamente como las actividades de mediación, de educación, ¿no?, donde se atienden a poblaciones en específico a través de sinergias con algunas asociaciones, acuerdos, etcétera, y también a través de los programas curatoriales, de otros programas públicos que atienden también a las necesidades y a las temáticas de la población, ¿no? Yo creo que como museos todos estamos convencidos en el valor social que tenemos, y uno de ellos es precisamente como ser un espacio de reflexión, de diálogo y de encuentro también de las temáticas y de las problemáticas sociales actuales. Entonces también eso nos hace que apunte como hacia nuestra agenda, ¿no? Por poner un ejemplo, ahora que abra el Museo de Arte Moderno, inauguraremos con 3 exposiciones. Una de ellas se llama Indicios de una revuelta feminista, ¿no?, en la cual se habla a través de pues de archivo documental acerca de las primeras artistas que hablaron acerca del feminismo y tuvieron estas manifestaciones públicas. Entonces también es ir insertándonos en estas problemáticas sociales actuales, porque el museo no es ajeno a ellas, el museo no es ajeno a la sociedad, ¿no? Creo que esa idea, como decías tú, Ángeles, de que el museo es solo un lugar de un templo donde vas, contemplas obras de arte, todo el mundo en silencio, nada más es esa devoción, ha quedado atrás, sino que es un espacio vivo. Y entonces también es la propia sociedad y los intereses de esta, como tú decías, Mariana, la que nos va como trazando el camino.
Pues prácticamente nos estamos acercando al final de este panel, de esta mesa de museos de accesibilidad e inclusión. Yo le agradezco a las panelistas que hay como dato curioso, museos empieza con M, al igual que todas nuestras panelistas, y quien se encarga de moderar esta mesa. Les pediría una última reflexión en orden alfabético para que no haya asunto de favoritismo, y empezaría con la breve reflexión para concluir de María de los Ángeles López Guante, que pertenece a la Red de Museos para la Accesibilidad de Personas con Discapacidad. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues no me resta más que agradecer desde este foro a mis compañeras del comité organizador de la red de museos que integramos este equipo de trabajo para hacer la vinculación con ONGs, con organismos gubernamentales y generar sinergias a favor de las personas con discapacidad. A Ana Laura Peña, a Alejandra Betancourt, Nadia Oliva y chicas del Museo de la Acuarela, Lupita García y Scarlett, pero no solamente ellas, porque el trabajo realmente recae en los hombros de cada uno de los que trabajamos en los diferentes museos que integran la red. Gracias a todos por creer en este proyecto de generar programas de atención a personas con discapacidad, programas materiales incluyentes y generar una cultura de inclusión y de respeto a las personas con discapacidad. Creo que eso es importante señalarlo y rescatarlo, y gracias a las ONGs que también están de la mano con nosotros, que es muy fieles, se han mantenido con nosotros desde el 2013, y pues a los organismos gubernamentales también. Yo creo que si creamos un equipo de trabajo, museos, organismos gubernamentales de la sociedad civil y las propias personas con discapacidad, tendremos cimientos firmes para generar una sociedad incluyente mexicana. Muchas gracias. Mariana Munguía Matute, coordinadora de Artes Visuales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Muchas gracias, pues fue realmente un gusto estar aquí, escuchar tan valiosas experiencias y propuestas, iniciativas de todos los panelistas, de todos los museos que compartimos de la red. Creo que también es un compromiso de todos, y me quisiera yo también congratular a todos los equipos realmente de los museos del país, a las áreas de educación, de mediación, pero todas las áreas que realmente han abrazado este reto, ¿no? O sea, que realmente es muy importante para lograr museos más incluyentes y que realmente sean un reflejo de la sociedad en la que vivimos y todo lo que tenemos que atender al respecto. Entonces, pues sería todo, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, pero también creo que hay muchas experiencias muy valiosas y precisamente son estos espacios en donde compartimos estas experiencias que nos permiten también avanzar en nuestros propios proyectos. Marlene Lelo de la Rea Arnau, jefa de educación y mención del Museo de Arte Moderno. Sí, pues también ha sido un gusto compartir este espacio con mis colegas, y también creo que como profesionales de museos da mucho gusto ver pues que compartimos en general los mismos valores, ¿no? Como las palabras inclusión, accesibilidad desde los museos ya no son ajenas, sino que es una agenda que todos buscamos realizar desde cada uno, desde nuestras particularidades y nuestras trincheras, y cómo justamente el museo en búsqueda de esta sociedad pues más inclusiva y más igualitaria, también ha generado todos estos programas, estos proyectos, actividades para generar una cultura de respeto y de diversidad que estamos seguros que puede ser replicable en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, pues muchas gracias por el espacio. Y desde España, Mireia Rodríguez Dila, ella es guía oficial del Museo Tiflográfico de la ONCE.
Bueno, pues a mí solamente me queda decir que nuevamente estoy muy agradecida por haber podido participar en este espacio, en este encuentro. Así que muchísimas gracias nuevamente. Ha sido maravilloso poder compartir el espacio con todas ustedes. Y bueno, sobre todo pues por ver también todo el maravilloso trabajo que se hace, que se está haciendo y bueno, a tantos kilómetros de distancia, ¿no? Así que bueno, enhorabuena, muchísimas gracias nuevamente y bueno, pues de nuevo ha sido un verdadero placer estar hoy aquí. Pues muchísimas gracias a nuestras panelistas en este caso. Yo les agradezco a todos los que estuvieron aquí conectados con nosotros a través de la plataforma del Centro Cultural de España en México, en este primer encuentro internacional de cultura, accesibilidad e inclusión. Agradezco particularmente a Carlos González de Guerra y Mariana Villanueva, quienes están al frente del área de discapacidad del Centro Cultural de España. Agradezco también a la plataforma de D-Radio que está haciendo copy-paste, está transmitiéndonos vía espejo para que también podamos ser escuchados desde ese lado. A todos ustedes que se conectaron a esta mesa, yo los convido a que no se vayan, que sigan aquí en esta plataforma, porque a continuación viene el cuarto panel que está encargado de tecnología y accesibilidad, encabezado por el moderador Valtier Mejía, y yo los espero el día de mañana a las 10 de la mañana porque estaremos con otro gran grupo de talentosas personas hablando de la discapacidad y el arte. Mi nombre es Miguel Ángel Nava, se quedan en las frecuencias y en la señal del Centro Cultural de España en México y de D-Radio. Hasta la próxima.